Hola, en este vídeo vamos a hablar del Japan Rail Pass y del sistema de trenes de Japón. ¡Vamos allá! Pues sí, he decidido hacer un par o tres de vídeos de consejos y de un poco de guía, bueno, más que de guía, de ayuda para todas esas personas que queráis ir por primera vez a Japón y son cositas que hay que tener en cuenta. Y bueno, como más o menos yo ya he ido dos veces y hay cosas que ya las domino y que ya puedo echar un cable, pues vamos a comentar cositas. En este caso, vamos a hacer un vídeo de los trenes de Japón y cómo moveros y cómo planificar también un poquito todo el sistema este pues, para moveros por allí por Japón, ¿vale? Lo más importante es el Japan Rail Pass, creo yo, que sí que es verdad que ha subido de precio, pero sigue saliendo rentable porque el Japan Rail Pass es, bueno, para los que no lo sepan, hay varias líneas de trenes allí en Japón, ¿no? Está el metro, los trenes de cercanías y luego están los trenes de la compañía JR, que son los trenes bala, el tren bala, que es un tren que suele ser el que os va a mover por todas las ciudades del país. Por ejemplo, si os vais a Japón y aterrizáis en Tokio y estáis unos días en Tokio, como hicimos nosotros, y luego os queréis mover a Osaka, necesitaréis el Japan Rail Pass. Y a lo mejor un billete de Japan Rail Pass, o sea, un billete de JR, del Shinkansen, que suelen ser los trenes de JR, de la compañía JR, a lo mejor un billete sencillo para ir de Tokio a Osaka, a lo mejor os cuesta 150 euros, ¿vale? Pues es mejor tener el Japan Rail Pass, que os va a costar ahora lo miremos los precios, y tener ya englobado durante 7 días o 14 días, porque va por lapsos de tiempo, tener ya todos los trayectos ilimitados mientras que estéis dentro de ese Japan Rail Pass. Vamos a ver en un momento cómo se contrata el Japan Rail Pass, vamos a hablar un poquito muy por encima de él, y luego vamos a ver algunas cositas que se pueden hacer una vez lleguéis allá a Japón. Bueno, y el Japan Rail Pass lo vais a solicitar en una página web cuando estéis aquí en España. Y mi consejo es que lo hagáis cuando os quede un mes y medio antes de iros, porque no se puede solicitar antes de 90 días de lo que lo vayáis a activar. Es decir, si lo vais a activar en septiembre, no lo solicitéis en enero, porque se os va a caduca. Tiene 90, una vez lo habéis solicitado en la página web, caduca a los 90 días. Es decir, cuando quede un mes y medio para ir a vuestro viaje a Japón, lo solicitáis en la página web, os lo enviarán a casa, pero no os van a enviar el Japan Rail Pass, os van a enviar unos papeles que acreditan que habéis pagado el Japan Rail Pass y eso lo canjearéis allí en Japón en el aeropuerto, ¿vale? Entonces, muy importante ese dato, 90 días antes como máximo, un mes y medio antes lo solicitáis, en un par de semanas os llega a casa, incluso antes, y os lo lleváis a Japón todo junto, ¿vale? Ya lo he comentado, han subido de precio, pero sigue saliendo muy rentable. Los 7 días, por ejemplo, si vais 10 días a Japón, pues os podéis planificar los días que vais a estar por Tokio, no hace falta el Japan Rail Pass, allí movéis con el metro y con las cercanías, con las prepago, que ahora las enseñaremos por encima. Pero para cuando vayáis a cambiar de ciudades, a Osaka, a Shizuoka, donde vayáis, es importante el Japan Rail Pass, porque un billete sencillo de la compañía JR, de estos trenes bala, el Japan Rail Pass es el tren bala, os puede costar 100 pavos, 100 euros o por ahí. Entonces, a la que hagáis 3-4 viajes ya lo estáis amortizando. Entonces es importante cogerlo aunque haya subido de precio. Tampoco ha subido tanto como para no persuadir, ¿no? Entonces os vais a alguna página de estas, hay muchas páginas en internet. Nosotros creo que lo hicimos aquí, porque esto lo hizo el compañero, nos repartimos un poco la faena, y esto lo hizo él. Y aquí pues solicitáis un Japan Rail Pass o dos, o los que hagan falta, y hacéis el pedido. Y en esta misma página yo os recomiendo que también, ya de paso, pidáis la tarjeta SIM para el teléfono, para que tengáis internet, ¿vale? O lo pilláis la de 15 días o la que sea. Así tendréis datos en el teléfono, importantísimo, porque si no, no os vais a poder mover allí con el Google Maps, que es la manera de moverse por allí, si no, os vais a morir para ir a un sitio a otro. Entonces, aquí contratáis también la tarjeta SIM para vuestro teléfono móvil y también podéis contratar en estos sitios, a ver si lo encuentro por aquí, las tarjetas ¿vale? Esta es otra página, ¿vale? Es que no recuerdo yo dónde creo que nosotros lo hicimos aquí, creo, en esta verde. Aparte de conseguir aquí la tarjeta SIM,
también puedes solicitar un wifi de estos, como un mini router wifi de estos que os van a dar wifi por ahí por la calle. Nosotros esto no lo cogimos, no nos hizo falta, con los datos nos fue perfecto, ¿vale? No lo recomiendo, pero bueno, si queréis streamear o queréis hacer cosas así, pues entonces sí. Pero nosotros, como simplemente lo queríamos para movernos por allí, con la tarjeta de prepago, perdón, la de los datos del teléfono nos fue de sobra. Y luego también recomiendo que de aquí ya directamente consigáis la Suica, ¿vale? O la Pasmo. Mirad, la Suica es esto. Es esta tarjetita de aquí, ¿vale? Y luego la Pasmo es esta de aquí, ¿vale? Dependiendo de qué página web la contratéis. Esta Pasmo lo que pasa es que normalmente es gris la tarjeta. Esta porque me la dieron, era especial allí, de estas con dibujitos, y me las quedé. Estas luego las podéis devolver allí y os darán el dinero que se quedan de... Ellos normalmente se quedan una pequeña parte por si os la quedáis, unos 500 yenes o así, que luego si la devolvéis allí en el aeropuerto antes de iros, os devuelven pasta. Yo me las he quedado porque como había mucha cola dije, a tomar por culo, me las quedo. Pero bueno, estas prepagos son importantes porque es la única manera que vais a tener para moveros con el metro y los trenes de cercanías. Y son tarjetas para rellenarlas con dinero. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otro vídeo que voy a hacer para los dineros. Y aquí simplemente pues comentar que las podéis contratar también y que son las tarjetas que vais a necesitar para moveros con el metro dentro de las ciudades, ¿vale? Y la contratáis, ya viene con un dinero, vale 22 euros y a lo mejor de estos 22 euros 500 yenes se quedan retenidos en la tarjeta para que se quedan allí como depósito y todo lo demás es dinero que podréis gastar allí, ¿vale? Y luego ya las vais recargando en las estaciones, es importante, hay que recargarlas en las estaciones, ya hablaremos de esto. Así que nada, lo solicitáis aquí, lo pagáis y luego allí en el aeropuerto lo gestionáis. Y una vez hayáis llegado al aeropuerto y ya hayáis pasado las aduanas, hayáis pasado todo el tema del pasaporte y demás, que por cierto ya daré un consejo para hacer cuando vayáis a lo del pasaporte, muy importante. Justo ahí en el aeropuerto, una vez habíais salido, ya antes de iros, ya hay una sucursal del Japan Rail Pass, de JR, de la compañía JR, con una cola de la leche, hicimos 1 hora y pico de cola nosotros, y ahí os darán el famoso Japan Rail Pass, que es esto, ¿vale? Es esta tarjetita de aquí, es un cartón, ¿vale? No es una tarjeta como las Pasmo, que son de plástico. Esto es cartón y es súper importante que no lo perdáis, ¿vale? Esto lo vais a tener que ir metiendo para cada vez que queráis entrar a una compañía JR. Y esto es importantísimo que no lo perdáis y que no se os estropee, que en ningún momento se os arrugue, se os moje. Si podéis meterlo en un sitio impermeable, siempre con vosotros, no lo perdáis porque no os van a devolver ni el dinero, ni os van a devolver otro. O sea, si lo perdéis, no os van a sacar otra copia, ¿vale? O sea, lo habéis perdido. Y si lo habéis perdido, cao, habéis palmado 300 euros y encima habéis palmado los 300 euros del Japan Rail Pass más el dinero que os van a costar los billetes sencillos, que a lo mejor son 300, 400 euros. O sea, importantísimo no perderlo, ¿vale? Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que cuando lleguéis a esa sucursal de JR, lo que tenéis que hacer es ya decirle qué días lo vais a activar. Porque como habéis visto, se puede coger para 7 días, para 14 días, para 20 y pico días. Entonces, si vais a cogerlo para 7 días, tenéis que indicar, por ejemplo, que en vuestro tercer día se va a activar. Entonces, esos 7 días va a estar activo. Desde la 00 hasta la 00, ¿vale? Si decís que el día 3 de vuestra excursión se active, ese día estará activo ya y estará los 7 días activo y no se puede partir en dos, ni prorrogar, ni nada, ¿vale? O sea, lo tenéis que tener muy claro y sobre todo cuando planifiquéis vuestra ruta de vuestra guía, ¿no? Lo que vayáis a querer visitar y demás, pues tenerlo en cuenta, que tenéis que tener un lapso para ese JR y va a ser el tiempo que vais a tener que aprovechar para moveros entre ciudades. Y para finalizar con la compañía JR, voy a dar un par de consejos, ¿vale? Que son importantes, creo que son importantes, sobre todo uno de ellos. El primero es que cuando vayáis a moveros entre ciudades, o sea, cuando vayáis a hacer excursiones no, ¿vale? No es tan necesario. Pero cuando vayáis a moveros de una ciudad como Tokio, por ejemplo, a una como Osaka, y os vayáis a cambiar de hotel, y vayáis con todo vuestro equipaje, es importantísimo que reservéis asiento con maletas grandes, ¿vale? Os van a hacer énfasis en las compañías de JR para que hagáis eso. Es muy sencillo, nosotros aprendimos a hacerlo prácticamente solos y os van a dar, bueno, ahora enseñaré un vídeo de cómo lo hice yo allí, está grabado allí.
y os voy a explicar por qué es importante. Cuando vayáis a hacer un trayecto con maletas, hay unos huecos que son para dejar las maletas, pero normalmente suelen tener ya reserva, entonces van a estar llenos ya de otras maletas y os vais a comer vuestras maletas grandes en medio y os van a dar por saco los revisores y demás, y os van a decir, oye, largaos de aquí. Entonces lo mejor es que las reservéis con antelación, y cuando digo con antelación es a lo mejor cuando ya sepáis qué viaje vais a hacer, lo reserváis, es gratuito, o sea, podéis reservar todo lo que queráis. Podéis, hay un montón de franjas horarias, un montón de trenes y de horarios, así que lo mejor es que lo hagáis, incluso si tenéis maletas muy grandes, muy grandes, muy grandes, en plan de estas que lleváis ahí un montonazo de una maleta de estas enorme, también hay lugares para guardarlas dentro de los pasillos del JR, ¿vale? Y luego también recomiendo que si vais a coger para alguna excursión o lo que sea, el JR para algún Shinkansen de la compañía JR, en horas punta, en las 9 de la mañana, las 10, las 8, también reservéis asiento un día antes o así, reserváis un par de asientos y así os aseguráis no estar de pie, porque hay muchos salaryman que van entre ciudades y entonces a nosotros nos comimos más de un viaje de pie en el JR, y eso que el JR no es como el metro, que se monta todo Dios, tienes que tener, eso es caro, ¿no? Así que recomiendo que reservéis billete. Mirad, cuando hacéis una reserva os dan un ticket como este, ¿vale? Que esto se lo enseñáis al revisor si os lo pide, realmente no sirve para nada más. Aquí os pone la hora, os pone el sitio donde vais y al que vais a ir y poco más. Así que nada, vamos a ver el tutorial ahí en Japón de cómo se gestiona esta reserva. Bueno, para reservar un billete con asiento con maleta gigante, lo ponemos en inglés y le damos aquí abajo a Japan Rail Pass. Confirmamos y ahora vamos a poner Select usar tren now. Pasajeros 1. Confirmar. Si sois 2 o 3, pues vais poniendo. Y aquí abajo ahora hay que escanear el QR del JR Pass. Automáticamente os pedirá el número de pasaporte. Ahora, una vez hayáis puesto vuestro pasaporte, tenéis que darle aquí a de dónde vais a salir. Por ejemplo, Shin Osaka, que es la estación en la que estoy yo ahora. Y, por ejemplo, para ir a Tokio. Elegís el día y le dais a Search. Ahora buscará los que hay disponibles. Este es a las 9, este es a las... Podéis ir divagando por las horas, diferentes trenes que hay. Por ejemplo, seleccionáis este. Y aquí elegís el asiento. Y estos son los asientos que os tenéis que seleccionar para vuestras maletas. O si son muy grandes, tenéis que seleccionar esto y ponerlo entre los dos vagones. Y eso es todo. Le dais aquí y os sacará dos etiquetas verdes que tendréis que enseñar luego en el asiento. Nada más, solo es eso. ¡Ay, que se me olvida! Que sepáis que en el JR hay lavabos. En todos los trenes de Shinkansen hay unos lavabos de ole, ¿eh? Incluso podría decirse que hay lavabos para hombres y para mujeres. O sea, es que están muy bien los trenes de JR. Y en casi todas las estaciones de JR hay unos lavabos enormes. La verdad que el tema lavabos en Japón es otro nivel. Lavabo de la estación JR. Más limpio imposible. Aquí se puede comer y todo. Vamos a ver qué tal los lavabos, los váteres. Hostia, esto. Mira. Este es el lavabo, el váter. La tapa suele estar calentita. Siempre. Aquí botones varios. Y ojo con esto. Para dejar al crío. Esto es cojonudo. Bueno, y dejando de lado ya todo el tema de JR, vamos a hablar un poco de las cercanías y del metro.
El metro allí es un poco locura, ¿vale? Las estaciones de metro suelen ser todas subterráneas, bueno, suelen ser, normalmente es como aquí, ¿no? Es todo subterráneo, pero no es como aquí, que a lo mejor hay una estación de metro y poquita cosa más. Allí hay verdaderas mazmorras, que es una mazmorra, es como un videojuego de rol, o sea, es enorme, vais a ver 40.000 líneas, con 40.000 números, con 40.000 andenes y lleno de gente, y todo en japonés. Normalmente los carteles suelen estar rondando entre el japonés y el inglés, y es bastante intuitivo. Entonces nosotros lo que hemos hecho, lo que hacíamos, ¿vale? Lo que hacíamos nosotros para movernos allí y no perdernos es usar Google Maps. Lo que hacíamos era poner nuestra ubicación y al sitio al que queríamos ir. Y Google Maps ya directamente nos daba la mejor planificación, la mejor ruta, nos decía qué línea hay que coger, de qué color es, cómo se llama, en qué número de andén es, te lo dice todo. No nos perdimos ni una vez. En 2019 sí que la liamos una vez y nos perdimos, pero esta última vez, mi compañero y yo no nos hemos perdido ni una vez. Y la verdad que los horarios son a rajatabla. Vais a ver que si pone que un metro llega a las 15:21, a las 15:21 lo tenéis ahí. Y si os dice que vais a llegar a las 15:35, a las 15:35 estáis en la estación. Así que en ese aspecto, olé, chapó por los japoneses. Todo eso, como he comentado, lo vais a ir gestionando, todo lo vais a ir pagando con la Pasmo, ¿vale? O con la Suica, con las prepago. Que las prepago las tenéis que rellenar allí con dinero físico en las estaciones en unas maquinitas. Muy intuitivo, está todo en inglés, no va a haber problemas. Y por último, recomendaros también o haceros sabedores de que el metro en Japón no es como aquí, que es un poco locura y no hay respeto de nada. Allí es muy importante seguir el orden de cola. Ya veréis que el suelo está lleno de numeritos y de rayitas para que todo el mundo se ponga en cola, y todo el mundo se va a poner en cola allí. Os ponéis en cola, dejáis salir antes de entrar, luego entráis vosotros y ya veréis que el metro no se va sin nadie. O sea, no es como los vídeos estos aquí que sales corriendo y te cierran la puerta en la cara. Hombre, si estás en la cola, no se va a ir el metro hasta que entre el último que está en la cola. Y luego dentro del metro, pues lo típico, ¿no? Que en las horas punta pues se pone a reventar de gente, vais a ir apretujados, pero yo sinceramente, la mayoría de trayectos que hicimos, fuimos sentados, porque en las horas normales suele haber sitio, los trenes son enormes, aquí a lo mejor el metro tiene 3, 4, 5 vagones, allá había metros de hasta 20 vagones, o sea, de locos. Ya veréis que aparte es súper seguro, está lleno de vallas y de trampillas para que nadie se pueda tirar, porque ya sabéis que la tasa de gente que se tira a este tipo de trenes, pues allí en Japón es muy alta y lo tienen muy vigilado esto, ¿vale? Así que en ese aspecto, muy bien por los trenes japoneses, están súper limpios todos, sobre todo los de Tokio, es una pasada, no sé si ha sido por los Juegos Olímpicos o qué, pero hemos visto unos trenes increíbles y ya veréis que son todo bastante cómodos y está todo bastante bien, y con un poco de paciencia os iréis haciendo al metro. Y este es un ejemplo de cómo moveros por allí con el Google Maps, ¿vale? Supongamos que queréis coger el metro en la línea de Tokio, desde la torre de Tokio hasta Akihabara, pues bueno, que sepáis que desde ahí habrían 37 minutos en autobús y podríais escoger todas estas líneas, ¿vale? Os pone, por ejemplo, si queréis coger esta, ¿vale? Pues si le dais aquí, os sale el recorrido y os sale aquí lo que tenéis que caminar, 9 minutos, el tiempo real, la estación, se entra en el andén número 1, es de color gris y los vagones para entrar y salir, o sea, es que es muy completo, ¿vale? Y esto también lo podéis hacer con el Japan Rail Pass. Y este sería un ejemplo, ¿vale? Para ir desde Tokio a Osaka con el Japan Rail Pass. Aquí veis los horarios, podéis elegir también rangos de horarios y aquí, por ejemplo, podríais seleccionar este, que sería de 2 horas 22 minutos, o podríais elegir esta otra línea, y es una manera también simple de adelantaros a los horarios del Japan Rail Pass para poder luego elegir una reserva para las maletas o para lo que sea. Pues eso ha sido todo, espero que os haya sido útil, que os haya servido de ayuda y sobre todo para estas personas que vayáis por primera vez a Japón. Yo entiendo que los que ya hayáis ido esto no os va a servir de nada porque ya tendréis la experiencia como la tengo yo, pero los que vayáis a ir de nuevo, pues espero que os haya servido este mini tutorial o este mini vídeo de consejillos para que planifiquéis vuestro viaje bien. Nos vemos en el siguiente vídeo, voy a hacer un par más de este tipo. Y poco más me queda ya para rescatar de Japón. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao!
ayer.